Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Muy buenos días a todos, mi nombre es José Criador Barroja y sean bienvenidos un día más al podcast de Hispania. En el día de hoy trataremos el tema 12, los gobiernos democráticos, desde 1979 al 2000. Se trata del último tema de todo el contenido de historia de segundo bachillerato. Tratará hechos bastante recientes y que pueden resultarnos bastante familiares, dividiéndose el contenido en los diferentes gobiernos y dirigentes que han pasado por la presidencia una vez culminada la transición, que es el tema anterior si nos acordamos bien. Bueno, empecemos. En primer lugar tenemos el gobierno de la UCD con Adolfo Suárez, entre 1979 y 1981. Tras ser aprobada la Constitución, Adolfo Suárez convocó elecciones anticipadas, anteponiendo a las generales a las municipales, para que el triunfo en las primeras impulsara el triunfo del partido del gobierno en ayuntamientos y diputaciones. La UCD obtuvo el mayor número de votos en las generales en marzo, y la izquierda, PSOE y PCE, en las municipales de abril, demostrando así que la sociedad española aceptaba la pluralidad política. En este periodo vemos diversos acontecimientos, entre los cuales destacamos, en primer lugar, el desarrollo legislativo de la Constitución. Esto era necesario para concretar los principios y mandatos establecidos en ella: la ley de educación, la ley de libertad religiosa, ley del divorcio y otras normas. Se dio un desarrollo del Estado de la Autonomía, donde se aprueban los estatutos de autonomía de las comunidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, tras el referéndum del 28 de febrero de 1980, en este último caso. El resto de la autonomía tendrían reconocida su estatuto por la vía lenta de la Constitución. Sin embargo, el terrorismo aumentó, donde destacaría la ETA, cometiendo en estos años la mayor cantidad de atentados desde la muerte de Franco, 210 asesinados, contra la Guardia Civil y la Policía Nacional. Su objetivo era desestabilizar el nuevo régimen político y provocar a las Fuerzas Armadas. La extrema derecha también realizó atentados a entidades democráticas y culturales y contra personas significadas por la defensa de la libertad. Se dio una amenaza de golpe de Estado, debido a las dificultades por las que estaba atravesando el país. Parte de las Fuerzas Armadas piensa que estaba en peligro la unidad nacional. La Operación Galaxia fue anulada, pero se volvió a intentar un nuevo golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Por último, se destaca la división interna de la UCD, debido a la baronía, que eran mini partidos integrados de la UCD con ideología propia, que estaban descontentas sobre todo con leyes como la del divorcio, de educación, de autonomía, etc. Y algunos miembros criticaban el excesivo protagonismo de Adolfo Suárez. En 1981, Suárez presentó su dimisión por la presión de los socialistas en el Congreso, y sin contar con el apoyo de su propio partido, nombrando a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor. Aquí llegamos al asalto al Congreso de los Diputados, el 23 de febrero de 1981. Se estaba celebrando ese día en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura del nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, cuando un grupo de unos 200 guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, asaltó la Cámara, en la llamada Operación Duque de Ahumada. Mantuvo retenidos a los allí presentes desde las 18:23 del día 23 hasta las 12:15 del 24. Coincidiría con un levantamiento militar que algunas capitanías generales, como la de Valencia, Madrid y Sevilla, y la captura de emisoras de radio y televisión. La intervención del rey Juan Carlos I en televisión logró detener el golpe de Estado, ordenando al ejército que respetara el orden constitucional. Al día siguiente, los guardias civiles abandonaron el hemiciclo, y los golpistas Tejero y el general Armada se rinden a la ley. 2 días después, el 26, se nombró presidente a Calvo Sotelo. Para ver más detalladamente este suceso, tenéis en el resumen que tenéis disponible en la web una serie de hechos que vienen detallados incluso con sus propias horas, para que tengáis una especie de lista más cómoda en la que podáis ver cómo fue sucediendo cada hecho relevante durante estos 2 días tan intensos. Pasamos al gobierno de la UCD de Calvo Sotelo, entre 1981 y 1982. El 26 de febrero de 1981 fue investido presidente del gobierno. Su mandato duró 1 año y medio. Su primera decisión fue cesar al vicepresidente Gutiérrez Mellado, constituyéndose así el primer gobierno de la transición sin militares. España se incorporó a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, en mayo del 82, desoyendo las protestas de la izquierda, que exigía un referéndum. El escándalo del síndrome del aceite tóxico, los debates sobre la reforma universitaria, el nacimiento de la televisión privada y la tramitación de la ley del divorcio
aprobada en 1981, influyeron a la descomposición de la UCD. Convocó elecciones generales para el 28 de octubre de 1982, en las que la UCD solo obtuvo 12 diputados, obteniendo la victoria por mayoría absoluta el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Gobierno del PSOE, con Felipe González, entre 1982 y 1996. Esta es la etapa que se abre ahora. Su victoria en las elecciones del 28 de octubre de 1982 se puede considerar el final definitivo de la transición española, al pasar pacíficamente de un gobierno de centro-derecha a otro de izquierda moderada. Su lema, por el cambio, había triunfado. Se mantuvo en el poder durante 4 legislaturas. Durante este gobierno se realizaron diversas medidas para integrar a España en la Europa del siglo XX, donde destacaremos las siguientes. La modernización económica. Se aplicó la reconversión industrial de los sectores más improductivos, incluidas las empresas públicas del Estado, que arrastraban grandes pérdidas económicas. Esto provocó 2 huelgas generales, convocadas por UGT y CCOO, Comisión Obrera. Se consiguió reducir la inflación del 13% al 5%. También tenemos la extensión del estado de bienestar, donde se generalizaron las prestaciones sanitarias y se mejoraron la educación pública con la LOGSE y las pensiones. También la integración de España en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, la confirmación de la permanencia de España en la OTAN tras convocar un referéndum el 12 de marzo de 1986 y pedir el voto afirmativo, cambiando su postura respecto a cuando formaba parte de la oposición, y también destacamos la modernización y democratización del ejército y la policía. Por último, también debemos destacar la transformación de la economía, con una progresiva terciarización del país, así como la implantación del famoso IVA. También tenemos los problemas en la legislatura, un apartado que comprenderá entre 1993 y 1996. 3 fueron las principales problemáticas existentes: la corrupción económica, la corrupción política y el desempleo. En cuanto al primero, veríamos escándalos que salpican al miembro del partido. En la segunda, tenemos la guerra sucia contra miembros de ETA por parte de miembros de la Policía y del Ministerio del Interior. Los GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación. Por último, en cuanto al desempleo, alcanzó el 20% de la población activa. En este momento crítico, en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, triunfa el Partido Popular, antigua Alianza Popular, por un pequeño margen de votos. Así comienza el gobierno del PP, con José María Aznar, entre 1996 y el 2000. Ganó las elecciones tras un cambio interno del partido, que se alejaba de la idea más derechista que representaba su anterior líder, Manuel Fraga, y adoptaba otras más centristas, representadas por Aznar. En cuanto a la política económica, fue el eje de las actuaciones del primer gobierno de Aznar, consiguiendo la recuperación económica. Con esta recuperación se consiguió a partir de la reducción de la deuda y déficit público, un aumento de la renta por habitante, la reducción del desempleo que pasó del 20% que hemos dicho antes al 11%, o la privatización de empresas públicas como Telefónica o Repsol. Fue una etapa de estabilidad y prosperidad económica que le permitieron revalidar el triunfo en las elecciones del año 2000 con mayoría absoluta. Para finalizar este tema, vamos a sacar diversas conclusiones. El proceso de la transición democrática española se ha convertido en modelo para muchos países por su escasa violencia. Para España, el diálogo y el consenso, base de la nueva Constitución, supusieron el fin de un siglo de inestabilidad. Por primera vez se puso en marcha un proyecto político en el que tuvieron cabida todos los partidos y todas las ideologías, y en el que todos estuvieron dispuestos a renunciar a una parte de sí a favor de un proyecto común. La reconciliación nacional había llegado. En política internacional, la transición española supuso el fin de un aislamiento de 40 años. España se fue integrando con los organismos internacionales, como la Comunidad Económica Europea y la OTAN, por lo que en 1986 es la fecha en la que definitivamente se da por concluida la transición española. La consecuencia más importante de este periodo es la consolidación de la democracia, desde todos los ámbitos nacionales e internacionales. La democracia española se ve como un sistema maduro y estable. Se produjo una importantísima modernización del país, basada en la extensión del estado de bienestar y en el crecimiento económico.